El 5 de enero de 1934 se estableció en nuestro país por primera vez el salario mínimo. El entonces presidente Abelardo L. Rodríguez, en una conferencia radiofónica el 17 de agosto de ese mismo año, dijo que las aspiraciones de los trabajadores ya se habían cumplido. El salario mínimo hacía que las aspiraciones a un mejor nivel de vida ya no fueran una simple aspiración, sino una realidad, y esto sin merma de los intereses de los empresarios. Lo curioso del caso es que 82 años después, esta prosperidad para los trabajadores todavía no se alcanza. El salario mínimo no fue la varita mágica para construir una mayor prosperidad en México. El presidente Abelardo L. Rodríguez estableció en ese 1934 un salario mínimo de 4 pesos por 8 horas de trabajo. En su conferencia radiofónica del 17 de agosto señaló que el propósito era elevar este salario mínimo a 8 pesos por día con el tiempo. La intención, sin embargo, nunca pudo hacerse realidad. Es muy común pensar que un aumento del salario mínimo, de alguna forma estamos canalizando justicia social, es decir, que el salario mínimo o un aumento al salario mínimo es necesario para garantizar equidad y justicia social dentro de toda la sociedad. Esta es una de las grandes falacias económicas. Incluso va en contra de lo que se conoce como la ley de la oferta y la demanda. La economía mexicana, como la de Estados Unidos, estaba sufriendo una severa depresión en esos años. Algunas empresas pagaban ya salarios de 4 pesos al día o más, pero las que no lo hacían no pudieron enfrentar el aumento de sus costos y recortaron personal, lo cual aumentó el desempleo, o siguieron pagando sueldos por debajo del mínimo. La recuperación de los salarios en México no tuvo lugar al final por decreto gubernamental, sino por la recuperación económica que empezó a vivir nuestro país a partir del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la cual aumentó la demanda por las materias primas que México producía y exportaba. En algunos casos puede haber un aumento del sueldo mínimo que es tan insignificante que no ocasiona ningún ningún efecto dentro del mercado laboral. Esto, por ejemplo, se ha visto recientemente en el caso mexicano, en donde prácticamente pues, las empresas micro, medianas, grandes, casi que ignoran el tema del salario mínimo y se fijan de acuerdo a otras circunstancias. Si duplicamos el salario mínimo, lo que estamos haciendo es generando mayor desempleo. El salario mínimo se quedó en nuestro país. Con el paso del tiempo, las empresas formales se vieron obligadas a pagar ese monto a sus trabajadores. Pero también ocurrió que la mayoría de los trabajadores de nuestro país, por lo menos los industriales, empezaron a ganar precisamente ese salario mínimo. Lo que nunca ocurrió realmente es que el salario mínimo redujera la pobreza en nuestro país. En las décadas de 1970 y 1980, los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo ofrecieron una serie de aumentos artificiales, aumentos por decreto del salario mínimo. En un principio estos parecieron darle más dinero a los trabajadores, pero con el tiempo produjeron, junto con otras políticas de esos gobiernos, crisis económicas muy importantes, devaluaciones que finalmente impidieron el crecimiento económico de nuestro país durante más de una década. Lo que no entendieron los políticos mexicanos es que el salario es un costo para las empresas y si este costo se eleva artificialmente, lejos de generar prosperidad, reduce la inversión y por supuesto el crecimiento económico. Si mi contribución como trabajador a una empresa o a mí mismo es hacer más con menos en menor tiempo, quiere decir que mi trabajo vale más. Eso es lo que se está buscando en todo momento, porque es la productividad la que nos va a sacar adelante. Hay países que no tienen recursos, prácticamente no tienen recursos, y esto se ve de los años 70 a la fecha. Digamos, un lugar como Hong Kong, con la mayor densidad demográfica del mundo, y antes que no era parte de China y ahora es parte de China y no cambió nada. Siguen siendo tremendamente productivos y tendrán sus ciclos económicos, pero al final del día hacen muchísimo con muy poco y en menor tiempo. Tenemos un país como Corea del Sur que en una generación pudo cuatriplicar sus ingresos. En América Latina, en el caso chileno, tenemos otro caso en donde el énfasis fue la productividad. Lo que hace el salario mínimo es de alguna forma construir una especie de burbuja en donde quedan protegidos los que son productivos
Otros países como Corea del Sur o China tuvieron un mayor interés en impulsar la inversión y el crecimiento en lugar de elevar el salario por decreto. Sus resultados fueron ciertamente mejores. La mayoría de los países del mundo tienen salarios mínimos en la actualidad, pero no todos. De hecho, los dos países más prósperos de Europa y de Asia, Suiza y Singapur, se han negado a establecer el salario mínimo porque consideran que este distorsiona el funcionamiento de la economía y aumenta el desempleo. Sus salarios promedios, sin embargo, son más altos que los que se obtienen en muchos países con altos niveles relativos de salario mínimo, como España o Grecia. Suiza y Singapur tienen también, y nos sorprende, los niveles de desempleo más bajos del mundo. Si mañana triplicamos o cuatriplicamos el salario mínimo en México, muchos saldrán a la calle a celebrar que fue un logro de la justicia social, pero esos mismos se van a quedar en la calle, porque va a haber empresas que simplemente no van a poder pagar esos salarios. Yo creo que el enfoque aquí debe ser no tanto si voy a aumentar arbitrariamente un precio para arriba o para abajo, ¿sí? Es una violación de la ley de la oferta y la demanda. Es el equivalente a querer violar la ley de la gravedad. No decimos que puede haber políticas sociales que protejan, como puede haber una especie de seguro de desempleo que funciona muy bien en ciertos países si es bien administrado, o subsidios directos que sean temporales, ¿sí? Pero arbitrariamente decir, no, ahora ya aumento el salario mínimo, bueno, pues en mi caso, digamos, y en caso de la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la mayor parte del empleo, lo que estamos haciendo es elevándoles el precio de la mano de obra. Entonces ya no pueden competir, ya no pueden seguir dentro del mercado. Y en algunos casos o mejor cierran o simplemente reducen activos, usualmente los activos laborales. Y esto es lo que pasa. No conocemos un caso concreto con validez empírica, es decir, con datos que podamos comprobar en donde un aumento significativo del salario mínimo haya generado mejores condiciones. Todos apuntan a exactamente lo contrario. Thomas Sowell, un economista estadounidense, ha afirmado que un salario mínimo demasiado alto ha sido la razón de la destrucción de la estructura familiar de muchas comunidades de raza negra en los Estados Unidos. Antes de que el gobierno federal de la Unión Americana estableciera el salario mínimo en 1938, la población negra tenía un índice de desempleo menor al de los blancos. El sueldo mínimo no solo no volvió prósperos a los trabajadores negros, sino que duplicó su tasa de desempleo en comparación con los blancos y cuadruplicó la de los jóvenes negros. El sueldo mínimo colocó a millones de negros fuera del mercado laboral y creó una situación de desempleo crónico que ha terminado por destruir la estructura familiar de muchas comunidades negras de la Unión Americana. Thomas Sowell, quien es negro, ha señalado que los países con leyes de salario mínimo tienen de manera casi inevitable tasas de desempleo mayores que los que no las tienen. Los políticos, sin embargo, siempre tienen la tentación de elevar de manera artificial el salario mínimo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque no les cuesta. Ellos no tienen empresas y no tienen que juntar el dinero para pagar la nómina semana con semana. Pero además porque ellos no se quedan sin trabajo. Y la experiencia nos dice que elevar de forma artificial el salario mínimo siempre se salda con un aumento en el desempleo. En los años de Luis Echeverría y José López Portillo en México, la mayoría de los trabajadores en nuestro país ganaban el salario mínimo. Hoy en día el salario promedio cotizado en el Seguro Social es 4 veces superior al mínimo. ¿Por qué? Porque se ha generado un crecimiento económico que ha creado empleos, los cuales, aunque no han sido suficientes, sí han permitido un incremento en los salarios reales. Hoy menos del 10% de los trabajadores en nuestro país ganan el salario mínimo. La mayoría que obtiene esta remuneración, por otra parte, recibe otros ingresos como propinas o está inscrito en el Seguro Social con un sueldo mínimo para no elevar en exceso las cotizaciones, pero recibe una cantidad no registrada por fuera. Al contrario, son 2 de los países que tienen el mayor ingreso por habitante en el mundo. Y sí, tendrán sus problemas. Tenemos problemas también de pobreza, de desplazamiento social, pero lo están tratando pero lo que hacen en esos países es tratar de solucionar esos problemas vía otras alternativas y que no sea la arbitrariedad y la varita dorada que parece ser simplemente elevo el salario mínimo y tan. Porque aunque en casos como Venezuela te obliguen a trabajar,
De plano no puedes. ¿Sí? Si nosotros el precio de un bien lo bajamos, ¿qué va a haber? Va a haber mayor demanda. ¿Sí? Si controlamos los precios, digo, no, a ver, el jabón y la pasta de dientes ya no puede subir más. Lo que eventualmente va a pasar es que no va a haber pasta de dientes, no va a haber jabón, no va a haber papas, no va a haber alimentos, lo que está pasando en Venezuela. Lo mismo pasa, si subimos el precio arbitrariamente de algo, por eso digo, la realidad no es opcional. Y esto por lo menos países como Suiza y Singapur lo entienden en el caso del mercado laboral y por eso también tienen un mercado laboral muy enfocado a la productividad, que es a donde debe estar enfocado. Y no es ninguna sorpresa que las remuneraciones laborales son de las más altas del mundo en esos dos países. Otros de quienes ganan el salario mínimo no trabajan tiempo completo o lo hacen para empresas minúsculas como misceláneas que no pueden pagar más. Un aumento excesivo del salario mínimo, como el que plantean muchos políticos, generará una ilusión temporal de prosperidad, pero en el largo plazo terminará por provocar una caída en la economía y en el ingreso. Pues yo ahí lo primero que haría es cómo es la mejor forma de subir el salario de los trabajadores. Le quito el mínimo, de subir el salario, ¿sí? Porque también me puede dar una excusa el salario mínimo. Si es demasiado bajo, ¿sabes qué? Solo te pago el salario mínimo. Esto pasa en México, por ejemplo. Si es demasiado bajo, en otros países latinoamericanos. Si se fija el salario mínimo a un nivel que es por abajo del mercado, igual va a pasar. Estamos subsidiando al trabajador. En algunos casos, si se eleva demasiado, lo que estamos haciendo es desplazando a la mano de obra. Dejemos que la productividad sea el principal elemento. Y para esto volvemos a lo mismo que han dicho los grandes expertos en el tema del trabajo. El trabajo vale más cuando es más capacitado. Argentina, Brasil y Venezuela son los 3 países latinoamericanos que más aumentaron los salarios mínimos en los últimos años y todos ellos cayeron en profundas crisis económicas. En nuestro México podría ocurrir una situación similar si se decreta un aumento del mínimo que sea demasiado grande. Si la manera de aumentar la prosperidad de un país fuera incrementar de manera artificial el salario mínimo, hace mucho tiempo que México sería uno de los países más ricos del mundo. Sin embargo, a 82 años de que Abelardo L. Rodríguez impuso el sueldo mínimo en México, nuestro país sigue siendo uno de los más pobres del planeta. Lo que nos dice la experiencia es que para incrementar la prosperidad, lo que se necesita es generar una mayor inversión productiva y crear empleos. Nuestros políticos, sin embargo, prefieren las soluciones fáciles, aunque no funcionen. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.